En biología, el término fungi, latín, literalmente hongos, designa a un grupo de organismos eucariotas entre los que se encuentran los mohos, las levaduras y las setas. Se clasifican en un reino distinto al de las plantas, animales y protistas. Esta diferenciación se debe, entre otras cosas, a que poseen paredes celulares compuestas por quitina, a diferencia de las plantas, que contienen celulosa. Actualmente se descubrieron que organismos que parecían hongos en realidad no lo eran, y organismos que no lo parecían en realidad lo eran, si llamamos hongo a todos los organismos derivados del que ancestralmente adquirió la capacidad de formar una pared celular de quitina. Por lo que si bien este taxón está bien delimitado desde el punto de vista evolutivo, aún se están estudiando las relaciones filogenéticas de los grupos menos conocidos, y su lista de subtaxones cambió mucho con el tiempo en lo que respecta a grupos muy derivados o muy basales. Una taxonomía molecular basada en secuencias de ácido desoxirribonucleico, ADN, que divide al grupo en 7 filos. Hace aproximadamente 1000 millones de años 7. Algunas de las características morfológicas, bioquímicas y genéticas de los hongos son comunes a otros organismos. No obstante, otras son diferentes, lo que permite su separación de otros organismos vivos. Aspectos comunes. Como otros eucariotas, los hongos poseen células delimitadas por una membrana plasmática rica en esteroles y que contienen un núcleo que alberga el material genético en forma de cromosomas. Este material genético contiene genes y otros elementos codificantes así como elementos no codificantes, como los intrones. Poseen orgánulos celulares, como las mitocondrias y los ribosomas de tipo 80S8 como compuestos de reserva y glúcidos solubles poseen polialcoholes, P-el-manitol, disacáridos, como la trealosa, y polisacáridos, como el glucógeno, que, además, se encuentra presente en animales. Al igual que los animales, los hongos carecen de cloroplastos. Esto se debe a su carácter heterotrófico, que exige que obtengan como fuente de carbono, energía y poder reductor compuestos orgánicos. A semejanza de las plantas, los hongos poseen pared celular y vacuolas. Se reproducen de forma sexual y asexual, y, como los helechos y musgos, producen esporas. Debido a su ciclo vital, poseen núcleos haploides habitualmente, al igual que los musgos y las algas. Los hongos guardan parecido con euglenoides y bacterias. Todos ellos producen el aminoácido L-lisina mediante la vía de biosíntesis del ácido alfa-aminoadípico. Las células de los hongos suelen poseer un aspecto filamentoso, siendo tubulares y alargadas. En su interior, es común que se encuentren varios núcleos. En sus extremos, zonas de crecimiento, se da una agregación de vesículas que contienen proteínas, lípidos y moléculas orgánicas llamadas Spitzenkorper. Hongos y omicetos poseen un tipo de crecimiento basado en hifas. Este hecho es distintivo porque otros organismos filamentosos, las algas verdes, forman cadenas de células uninucleadas mediante procesos de división celular continuados. Al igual que otras especies de bacterias, animales y plantas, más de 60 especies de hongos son bioluminiscentes, es decir, que producen luz. Los hongos se reproducen sobre todo por medio de esporas, las cuales se dispersan en un estado latente, que se interrumpe solo cuando se hallan condiciones favorables para su germinación. Cuando estas condiciones se dan, la espora germina, surgiendo de ella una primera hifa, por cuya extensión y ramificación se va constituyendo un micelio. La velocidad de crecimiento de las hifas de un hongo es verdaderamente espectacular. En un hongo tropical llega hasta los 5 milímetros por minuto. Se puede decir, sin exagerar, que algunos hongos se pueden ver crecer bajo los propios ojos. Las esporas de los hongos se producen en esporangios, ya sea asexualmente o como resultado de un proceso de reproducción sexual. En este último caso la producción de esporas es precedida por la meiosis de las células, de la cual se originan las esporas mismas. Las esporas producidas a continuación de la meiosis se denominan meiosporas. Como la misma especie del hongo es capaz de reproducirse tanto asexual como sexualmente, las meiosporas tienen una capacidad de resistencia que les permite sobrevivir en las condiciones más adversas, mientras que las esporas producidas asexualmente cumplen sobre todo con el objetivo de propagar el hongo con la máxima rapidez y extensión posible. El micelio vegetativo de los hongos, o sea el que no cumple con las funciones reproductivas, tiene un aspecto muy simple, porque no es más que un conjunto de hifas dispuestas sin orden. La fantasía creativa de los hongos se manifiesta solo en la construcción de cuerpos fructíferos, los cuales, como indica el nombre, sirven para portar los esporangios que producen las esporas. Clasificación clásica de los hongos. Flamulina velutipes.
Hongos ameboides o mucilaginosos. Mixomicotes, división mixomicota. Plasmodioformicotes, división plasmodioporomicota. Hongos lisotróficos o absorbotróficos. Pseudohongos o omicotes, división oomicota. Chitridios, división chitridioomicota. Hongos verdaderos o eumicotes, división eumicota. Sigomisetes, clase sigomisetes. Ascomisetes, clase ascomisetes. Basidiomisetes, clase basidiomisetes. Hongos imperfectos, clase deuteromisetes. Clasificación actual del reino de los hongos. Chitridiomisetes, división chitridiomicota. Sigomisetos, división sigomicota. Glomeromisetes, división glomeromicota. Basidiomisetes, división basidiomicota. Ascomisetes, división ascomicota. Hongos medicinales. Desde el descubrimiento por Fleming de la penicilina como un metabolito del mecanismo antagónico que tienen los hongos contra otros microorganismos, se ha desarrollado una gran industria para el descubrimiento, separación y comercialización de nuevos antibióticos. Entre los hongos medicinales más importantes destacan varias especies del género Penicillium, como el Penicillium notatum y Penicillium schizophenicum, de los que se extrae la penicilina. Hongos venenosos. En la naturaleza, solo ciertas variedades de hongos son comestibles, el resto son tóxicos por ingestión, pudiendo causar severos daños multisistémicos e incluso la muerte. La micología tiene estudios detallados sobre estas variedades de hongos. Especies como la Amanita phalloides, Cortinarius orellanus, Amanita muscaria, Schloropygium mollibrites, Galerina marginata o la Lepiota alveola, debido a sus enzimas tóxicas para el ser humano causan síntomas como taquicardias, vómitos y cólicos dolorosos, sudor frío, exceso de sed y caídas bruscas de la presión arterial, excreciones sanguinolentas. La víctima contrae graves lesiones necróticas en todos los órganos, especialmente en el hígado y el riñón. Estos daños son muchas veces irreparables y se requiere trasplante de órganos por lo general. La identificación de las diferentes especies de hongos venenosos requiere el conocimiento visual de su morfología específica. No existe ninguna regla general válida para su reconocimiento.